Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. La magia de la Navidad llega con sonrisas, regalos y amor. Disfruta esta época mágica con tus seres queridos. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participa de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48,000 pesos y hasta 480,000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Canciones de Navidad para llenar tu corazón de alegría y paz. Canta con nosotros. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
Las 8 de la mañana con 8 minutos en la República Argentina. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos. Somos La Otra Gestión, la primera mañana de Radio Nuevo Día en vivo para Río Gallegos a través de la 100.9. La Otra Gestión hasta las 9:30 de la mañana. Buen día, Karina Taverne. ¿Cómo estamos? Muy bien, gente, bienvenidos. Buen día, Pichón. Buen día para todos. Bienvenidos a esta jornada, a este día martes. Aquí estamos para compartir con ustedes. Hoy es 5 de diciembre y aquí estamos en esta mañana muy nublada, muy que tenemos en Río Gallegos. Así es, 5 de diciembre a 20 días, o sea, nada. Mañana ya venimos, me parece, con la copa en mano. A 20 días de la Navidad, ¿no? 25 de diciembre, o sea, cae miércoles, justo mitad de semana. Hoy es jueves, martes 24, miércoles 25, no se ha dispuesto todavía una serie de asuetos ni cuestiones. Nada, por ahora. No hay ningún anuncio todavía, ¿no? Ni provincial, ni municipal, nada todavía. Dijo mi amigo, por ahora no tenemos ninguna novedad nueva. Claro. Lo que sí hay una serie de... un programa establecido, porque tenemos... Secretaría de Estado de Culto en la provincia, ¿sabías? Sí. Que tenemos una Secretaría de Estado de Culto. Sí, que se puso en funcionamiento ahora, ¿no? Sí, o sea, se creó con esta gestión. La verdad no sabía, porque tampoco había visto alguna actividad a lo largo del año. No, ahora empezó. Ahora empezó como a activarnos, ¿cierto? Sí, exactamente. Y claro, hay una serie de mensajes de distintos... El Adviento. ¿Así se llama? Sí. Distintos vecinos, ¿no? Que tienen algún mensaje para dejar a la comunidad. De hecho, ayer ya hubo un primer lanzamiento. Pero bueno, me asombró esto. Secretaría de Estado de Culto. Digo, ¿cuál es la función? ¿No? Así que bueno. Adviento, ¿qué es el Adviento? Estaba recordando porque es una cantidad de días antes de la Navidad, eso significa, pero no me acuerdo precisamente, me acuerdo esto de catequesis, pero no me acuerdo cuántos días eran, deben ser 20 días, una cosa así, antes de Navidad, por eso estaba buscando ese tema. En el lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la iglesia da el nombre de Adviento a las 4 semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. Eso es el Adviento. Pues. Yo sabía que era unos días, la previa a la Navidad, como te preparas para el nacimiento de Pero no Cristo. está muy vinculada con el catolicismo ese término, me parece, ¿no? Sí, el Adviento, claro. Digo, no está más ligado a la religión, a los evangélicos, no viene por ese lado el Adviento, no. Bueno, son católicos. Lo que no son apostólicos y romanos. No, sí, bueno, ¿no? Pero es otro tipo de celebraciones. En catequesis también, en la catequesis del católico apostólico romano, sí, es una palabra totalmente común, conocida y preparatoria, el Adviento. Pensé que venía más del lado del tal vez no es tan conocido, claro, pero claro. Sí, yo por ejemplo, cuando lo dijeron, lo recordaba que era un periodo de tiempo previo a la Navidad, sí, claro. Sí. Pero el catolicismo ahora lo celebra como tal, como Adviento, digo, no, pasa por desapercibida esta fecha. Y yo no soy muy de ir ahora desde hace muchos años a la iglesia, la verdad que no te sé decir. Pero bueno, estábamos hablando de la puesta en marcha de esta Secretaría de Culto, novedosa, por cierto, nos llamó la atención. Remarco, Secretaría de Estado, o sea, ahí a nivel de Secretaría de Estado de Deportes, Secretaría de Estado de Cultura, también Secretaría de Estado de Culto. Bueno, y la presentación que hizo esta Secretaría es en esta previa a la Navidad, digamos, emitir, como vos contabas, distintos mensajes, mensajes de positividad, mensajes de esperanza, de solidaridad, de empatía, bueno,
en la previa a la Navidad. Y lo hace con distintos referentes en diferentes también órdenes, ¿no? Ayer se publicó el mensaje de una referente de un merendero. Antes de ayer había sido también de otra persona, no recuerdo bien si se desempeña en APADI o sí, algo, en algo por estilo, que bueno, coincidió también con el Día de las Personas con Discapacidad, ¿no? El 3 fue el primer mensaje. Ayer 4 de un merendero, Cecilia, me parece que era de uno de los merenderos, con su mensaje, un merendero del barrio Bicentenario, y así todos los días se van a ir dando distintos mensajes por parte de la Secretaría de Culto, que está su primera actividad, ¿no? En el lanzamiento de ayer, un árbol, un niño Jesús y 350 sueños por cumplir en el barrio Bicentenario. Ese es el título de este lanzamiento de ayer, ¿no? Sí. Y como decías vos, en el marco del calendario de Adviento, organizado por la Secretaría de Estado de Culto, esta serie de entrevistas busca resaltar a los santacruceños que con su amor y compromiso ayudan a transformar Santa Cruz. Hoy ayer en realidad compartieron el deseo de Cecilia Romero, referente del merendero Manos de Ayuda. Sí, Cecilia Romero, exactamente, no recordaba el apellido. Igual, Secretaría de Estado, ¿no es mucho? Con una dirección que dependa de una secretaría, de un ministerio, ¿no era suficiente? Bueno, también he escuchado algunas críticas o reparos al respecto, ¿no? Cuando muchos entienden que hay otro tipo de necesidades antes de poner en marcha una Secretaría de Culto. Cuando se achicó, por ejemplo, cuando se eliminó el Ministerio de Igualdad, de Integración, el Ministerio de la Mujer, ¿no? O sea, se achicó por un lado, pero se creó esta Secretaría de Estado también. Me parece medio como mucho. Con una dirección hubiese sido suficiente, me parece a mí. Vos fíjate que es un denominador común que tiene tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal de Río Gallegos, por lo pronto. Están dándole una luz importante a toda la movida, digamos, de los diferentes credos, cultos, religiones. Están apuntando mucho a eso. Fíjate que han tenido, por ejemplo, encuentros con pastores. También se han realizado jornadas de reconocimiento, entregas de reconocimiento por la labor que realizan los dos gobiernos, al menos en Río Gallegos estamos hablando, para ustedes que nos escuchan en otros puntos de la provincia de Santa Cruz. Aquí también se está poniendo el foco en este tema, como lo hace el gobierno provincial, o no estoy diciendo que sea uno primero que el otro, ¿no? Pero lo hace uno y lo hace el otro. Pero creo que el que trajo este vínculo, esta cercanía con la religión, puntualmente con la comunidad evangélica, fue el gobernador Vidal. De hecho, él es parte de la comunidad evangélica, ¿no? Sí, tenemos entendido que así es, de hecho, el espacio, ¿cómo se llama? ¿El polideportivo? El polideportivo tiene un nombre... Salomón, claro. Sí, el polideportivo Salomón. Y después hay espacios de la comunidad, grandes espacios de la comunidad evangélica, donde se han hecho importantes actos. La asunción de... la ceremonia de asunción del vicegobernador y de los diputados, ahí, empezó en la Cámara de Diputados, pero luego la ceremonia continuó en el Auditorio Betel. Exactamente. Está ubicado en el barrio San Benito. San Benito no, ya Bicentenario, ¿o no, Juli? Ahí lindando, claro. Los Sauces, precisamente, Los Sauces. No es ni San Benito ni Bicentenario, como dije yo, es Los Sauces. Bien, 8 de la mañana, 17 minutos en la República Argentina. Bueno, que Dios nos libre de todo. Sí, y que perdone nuestros pecados. Además. ¿Cómo estás, comandante? ¿Todo bien? Bueno, buenos días nuevamente. Uy, Dios. Ahí está Brian Álvarez en los controles y acá con nosotros compartiendo la mesa Juli Quiroz, que también ya tempranito nos puso al aire en el streaming, así que
Es una buena alternativa esa, ¿no? Síganos a través del canal de YouTube del Diario Nuevo Día y ahí vamos desparramando, ¿no? Por ejemplo, por el Face del Diario Nuevo Día también, del programa La Otra Gestión. A través de esa página retransmitimos en Perito Moreno porque nos pone al aire FM Activa 94.1. Salimos en el video cable de esa localidad en el Canal 5. Les mandamos un beso grande también a ellos. Mucha gente nos mira por el Canal 5. De hecho, veía una foto días atrás en el despacho del intendente, del intendente Trepo. Sí. No, se estaban viendo ahí nos sintonizaban, ¿viste? ¿No le quedó enganchado ahí o era una opción? Se ve que quedó enganchado, calculo. Se tildó y ahí quedó. Estaba en la sala de situación del municipio, ahí estaba nuestro programa y nuestra radio puesta allí. También estamos en vivo en FM Tiempo, nos retransmite nuestro amigo Marcelo Elorriaga en la Cuenca Minera, a través de la 95.5 y obviamente también nos escuchan en Puerto San Julián, allí nos retransmite Radio Líder 101.5 y seguramente para el año que viene buscaremos nuevos horizontes. Exactamente, queremos ampliar. Casi confirmado, sí. Vamos a ir un poquitito más al norte. Y bueno, bienvenidos sean todos los que se quieran sumar en esta cadena federal que nosotros intentamos ir acrecentando año a año. Si bien nos escuchan a través de internet, pero bueno, queremos instalarnos a través de una sintonía propia de la localidad. Claro, ¿no? Sí, esa es nuestra idea, como lo venimos haciendo, con mucho esfuerzo, pero también con mucha pasión y con mucha satisfacción. Así es, mañana nubladita en Río Gallegos, el cielo está encapotado. Totalmente. Llovió bastante, aparentemente. Bastante llovió. Caminé algunas cuadritas y bastante húmeda la mañana. Se percibe una sensación térmica bastante baja. Ahora vamos a estar con los datos de Río Gallegos de las 8 de la mañana. No está. Pará que tengo la de las 6 de la mañana. A ver, la de las 8 de la mañana. Algo sucede, porque por ejemplo, vos sabés que la temperatura de Puerto San Julián es de las 9 de la noche. No, y a mí la de Río Gallegos es de las 6 de la mañana. Bueno, vamos a ir buscando a ver si hay alguna temperatura actualizada a esta hora en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Puerto Deseado, tengo los datos de las 6 de la mañana. Bueno, y así. De todos modos, les vamos a anticipar cómo va a estar esta jornada, por más que no les podamos dar los datos actualizados. Para Puerto San Julián me quedo, Pichona, altero la rutina. Para Puerto San Julián, en este día jueves, se espera una máxima de 10 grados y hay pronóstico por la mañana de lluvias aisladas, por la tarde chaparrones, al igual que por la noche. Este es el anticipo meteorológico para esa localidad. Sabes que hay una alerta amarillo para el día de hoy, para la mañana de hoy, en el departamento Lago Buenos Aires y departamento Río Chico, o sea, zona noroeste de la provincia de Santa Cruz, desde Gregores hacia allá. Desde Gregores, Lago Posadas, por citar las localidades, ¿no? Los antiguos Peritos, incluso hasta Las Heras puede llegar. Alerta amarillo por lluvia para la mañana de este jueves 5 de diciembre. El área será afectada por lluvias persistentes, algunas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros que pueden ser superados de manera puntual. También se dice que en la zona cordillerana del sur de Chubut y el norte de Santa Cruz no se descarta la caída en forma de lluvia y nieve mezclada. Bueno. A esta hora tendría que estar lloviendo o en esos trámites, ¿no? De acuerdo a este alerta meteorológico. Sí. De hecho, Perito Moreno, Weather.com registra algunos chubascos allí en la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz. Lluvia que será
intensificando en horas del mediodía. Está bien. Pero lo habíamos visto ayer ya, ¿no? Habíamos anticipado estas 48 horas de lluvias, ¿no? De lluvia persistente. De hecho, hoy todo el día va a estar lloviendo, distinta intensidad, chubasco, lluvia débil, pero de manera constante durante toda esta jornada. Según Wider, la temperatura en Perito es de 6 grados centígrados, la sensación térmica 3 grados, el viento del este a 21 kilómetros en la hora. La temperatura máxima de hoy no va a llegar a los 2 dígitos, va a estar clavada ahí en 9 grados centígrados. Bueno, nuestros amigos de Perito, de Gregores y zona de influencia no nos van a dejar mentir. Seguramente nos van a contar en unos minutos si ya arrancó la lluvia allí, de acuerdo a este alerta meteorológico que, como les contaba Pichón, está vigente. Me voy, como lo hago cada mañana, a la localidad del Calafate, pero no podemos actualizar los datos correspondientes a esta hora porque la última información fue de las 6 de esta mañana. A esa hora tenían 5 grados de temperatura y 6 décimas apenas de sensación térmica. Pero reitero, son datos ya caducos de las 6 de la mañana. Para Calafate estamos hablando de esa localidad. ¿Qué anticipa el servicio meteorológico para este jueves, para hoy? Una máxima de 10 grados tan solo. Por la mañana, probabilidad de lluvias y también algunas nevadas. Probablemente sea en la zona alta, no en el pueblo, en el centro. Pero esto dice el servicio meteorológico. Por la tarde y por la noche, para de precipitar y se espera cielo mayormente nublado, tanto a la tarde como a la noche allí en la villa. A propósito, me diste un pie. Vamos a estar hablando dentro de algunos minutos con un referente, una persona que constantemente honra la memoria de los trabajadores fusilados en Santa Cruz. Hablo de los trabajadores rurales fallecidos durante las huelgas del año 21. Todos los años realiza un homenaje y lo sitúa allí en el Calafate, exactamente en zona Calafate, en realidad en Estancia Anita, todo un emblema, ¿no?, de lo que fueron las huelgas del 21. Hablo de Luis Ibarra Filemón. Reside en Calafate, pero va y viene. No sé si ahora está en Calafate o está aquí en Río Gallegos. Este acto se va a realizar el próximo domingo a las 4 de la tarde y va a contar con la presencia de Isabel Soto. Isabel Soto es la hija del gallego Soto. Nada más y nada menos. Un emblema de las huelgas del 21 de la zona del lago argentino, ¿no? Así es. Así que bueno, estaremos hablando con Luis dentro de 5 minutos aproximadamente, ¿no? Bueno, es un hombre que un apasionado de esa parte de la historia nuestra, ¿no? Es un estudioso también y honra esa memoria y nos honra porque es un asiduo oyente del programa, así que vamos a tener el gusto de charlar con él en un ratito nada más. Y luego, ya que estamos, lo adelantamos, vamos a estar en contacto telefónico también con la doctora Analía Constantini. Ella es la ministra de Salud de la provincia de Santa Cruz. Por supuesto que siempre va a haber temas para hablar con la ministra de este área tan importante, tan sensible, que tenemos en el orden ministerial, pero surgió también por la consulta a raíz de esta posibilidad, ¿no?, de cobrar o de arancelar la atención de pacientes extranjeros no residentes en el territorio provincial. ¿Qué pasa con el turista que viene y que tiene alguna contingencia? Pero ¿qué pasa también con el chileno
de Punta Arenas que viene exclusivamente a atenderse a Río Gallegos en la salud pública. Bueno. O sea, ese es un caso tuyo. Sí. Que hay de ambas situaciones. Totalmente. Y de manera diaria hay de que se atiende porque vino a recorrer Santa Cruz y tuvo algún accidente. Algún percance. Claro, percance. Sin dramatizarlo mucho, ¿no? Y debió caer en la salud pública, pero también está el que viene a atenderse, porque la salud en Argentina, la salud pública es gratuita, o era en todo caso. Así que bueno, ahí dejamos planteada y anticipamos que vamos a estar hablando con la ministra, ¿no? Exactamente. Con Analía Constantini sobre esta situación. Bueno. Mira, a ningún sordo le tocaste timbre, ¿eh? Bueno, obviamente. Solicitaste vecinos de Perito que nos digan si efectivamente había llovido. Y dos amigos inmediatamente nos mandaron mensajes, los dos juntos, los dos a las 8:27. Bueno, uno fue Jaime Valle, abrazo a Jaimito. Qué grande. Amigo, llovió toda la noche, dice. Estoy por ir a desagotar lagunas de las calles. Bueno. Dice Jaime. Y Oscarcito Santana, también otro amigo, comunicador de allí del pueblo. Buen día, chicos. Acá llovió toda la noche y sigue lloviendo, nos dice Oscarcito. Muchísimas gracias, chicos, por participar y por comentarnos. Corresponsales de allá. Bueno. No te puedo creer. Así que bueno, reiteramos que hay una alerta meteorológica en toda la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz para la mañana de hoy jueves por estas lluvias persistentes, entre 10 y 30 milímetros, y pueden ser superados de manera puntual. Pero yo lo focalizo en Santa Cruz. En realidad la alerta por lluvia es mucha más extensa, ¿no? Ocupa prácticamente toda la provincia de Chubut, alerta amarillo. Es más, y la zona de Rawson, Trelew, Madryn, la zona noreste de Chubut, el alerta es naranja por esta situación. Bien, no, me estoy sorprendiendo gratamente. Ahora se lo voy a compartir a Juli por unos mensajes y unas fotitos que estoy recibiendo en este preciso momento cuando vos contabas estos mensajes, cuando les pedíamos a nuestros amigos que se reporten. Bueno, y ahí llegaron dos mensajes rapidito y al toque actualizando. Bueno, y a nosotros también nos llegaron, a mí personalmente, y nos pone: hola, me ausenté unos días, los escuchaba pero poca señal. Y nos mandan una foto, y nos mandaron una foto. Nos mandaron dos fotos y después nos mandaron una tercera foto y nos dicen: aguante Sandín en Perito Moreno. ¿Pero quién es? ¿Es un oyente de acá, de Río Gallegos? Es de Río Gallegos, claro. Dice: usted siempre presente. Y nos mandan una foto del frente del predio del galpón de San ¿lo ves Miguel, bien ahí? Perdón. Sí, ¿no? Sí. Bueno, nos mandan... mandan... la empresa, sí. Ahí está el auto del negro. Bueno, del negro Hassan, le mandamos un beso grande. Las oficinas de la empresa, claro, ahí sobre la ruta número 43, en la salida para los antiguos. Claro, y esta, les contamos a ustedes, tiene una fachada donde dice Sandín Hermanos SRL. Entonces se pararon ahí en la puerta, adelante, y ahí lo estamos compartiendo en el vivo. Gracias, María Luz, cómo me hace reír. Y nos mandan fotos, no solamente de Sandín, que emblema en Perito Moreno para nuestros oyentes, sino nos mandaron una foto de Cueva de las Manos. Estuvieron recorriendo allí, se ve que estuvieron por la capital arqueológica y después anduvieron paseando por el cañadón del río Pinturas. Y Fede también atento, dice, y empezó a correr viento también, más mensajes de allá. Mi mamá también participando, iba a llover todo el día, nos dice. Claro, y, claro. Alerta meteorológico por esa situación. Bien, termino el recorrido. Dale. Meteorológico, me voy a Río Turbio. Amanece con cielo mayormente nublado, viento del sur a 21 kilómetros en la hora. La temperatura es de 4 grados centígrados, la sensación térmica 0 grados. Bueno. Para hoy se espera una máxima de 9 grados centígrados, digo Río Turbio, y si digo cuenca minera o cuenca carbonífera de la provincia de Santa Cruz. Sí.
Bien, estaba chequeando Caleta Olivia, sigue con los datos de las 6 de la mañana y nos vamos a Puerto Deseado y de igual manera. No está actualizado ningún dato de ninguna localidad de Santa Cruz en la página del Servicio Meteorológico. De todos modos, les contamos que para hoy en Puerto Deseado se esperan por la mañana lluvias. ¿Sabes qué va a pasar por la tarde? Lluvias. Claro. Y por la noche... Lluvias. Exacto. Así, como para que no le erres. Toda la jornada, con una máxima estimada en 11 grados para este día jueves 5 de diciembre. Desde Calafate nos acompaña todas las mañanas Cabañas del Titán. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tiene la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrilla, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Agenda el número de Cabañas del Titán, tenelo a mano. 2966-530706. Y también nos acompaña desde Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Lotería para horas de acción social, para sus productos, telebingo, mini bingo, que juega esta noche, el mini bingo, rebingo y la que más paga, la quiniela santacruceña. Mes de fiestas con los juegos de Lotería de Santa Cruz. Jugá al mini bingo todos los jueves. Ahora sumamos 10 millones de pesos extras con una bolilla progresiva hasta que salga el premio. Y un pozo acumulado de más de 5 millones de pesos. Y no te pierdas el rebingo. Todos los lunes tenés la posibilidad de quedarte con el super pozo acumulado de más de 19 millones de pesos. Y ahora con una bolilla progresiva hasta que salga el pozo. Y por último, el telebingo especial fiestas con 2 autos 0 kilómetro. Un Fiat Cronos Drive y un Peugeot 208. Sale o sale, con un total de más de 80 millones de pesos en premios. Juega el lunes 30 de diciembre. Valor del cartón, 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Se viene con todo el telebingo, el mini bingo y el rebingo este mes de diciembre, especial fin de año con 2 autos en juego. Tremendo. Y no se pierdan lo de esta noche, recuerden ir a comprar su cartoncito. Por supuesto, esta noche sortea el mini bingo con un espectacular super pozo acumulado, ¿no? Como te decía Angelito ahí en el spot que acabamos de escuchar. Esta noche, mini bingo, 10 millones de pesos extra. Una bolilla que va aumentando progresivamente. Va aumentando de a un casillero si no sale, ¿no? Te puedes llevar 10 millones extras y además el pozo acumulado, que eso es aparte, ¿no? Que está en 5 millones de pesos. No te pierdas la oportunidad de ganar. Recordá que vale 2.000 pesos y el mini bingo juega hoy jueves. Hoy jueves, después de las 9 de la noche, claro, en vivo desde la sala de sorteos de Lotería para Horas de Acción Social. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes por estar con nosotros aquí en La Otra Gestión cada mañana. Así es, lo habíamos anticipado. Estamos hablando de esta entrevista a quien ya tenemos en el teléfono, Luis Ibarra Filemón, nuestro gran oyente del Calafate, gran oyente, nos escucha todas las mañanas, participa con nosotros, especialmente cuando lo tenemos acá, Marcelo Sepperley. Sí, ¿no? ni hablar. Bueno, Luis es un estudioso, es un historiador, es un apasionado de nuestra historia en la provincia de Santa Cruz y puntualmente también de este tema que ya hemos
habíamos introducido un poco a nuestros oyentes. Claro, tal cual, porque él, en este caso lo convocamos porque es un referente, una persona que siempre mantiene viva y honra la memoria de los trabajadores fusilados en Santa Cruz durante la huelga del 21 y forma parte de la Comisión por la Memoria de las Huelgas del 21 del Lago Argentino. Así es. Y están organizando un acto, como lo hacen todos los años, que centraliza en Estancia La Anita, un emblema de las huelgas del 21 y de los fusilamientos a peones rurales. Luis, ¿cómo estás? Buen día, un gusto recibirte. Buen día, amigo, muchas gracias por el llamado, a disposición siempre. ¿Cómo está usted, nuestro fiel oyente desde Calafate? ¿Cómo estás, Luis? ¿Estás acá? ¿Estás en Calafate? No, en Calafate, cumpliendo horario en mi lugar de trabajo, batiendo y pasando la fresquita mañana luego de la lluvia de la madrugada. Estamos muy parecidos a lo que ha sucedido aquí en Río Gallegos y también preparándose, ¿no, Luis? Sí, así es, aprovechando que el viernes es feriado, según me enteré, estaría yéndome para Río Gallegos a recibir a Isabel, a Soto, la hija de dirigente anarquista de 1920, el gallego Antonio Soto, para charlar, conversar y hacer alguna pequeña producción casera para luego darle difusión relatando algo de historia ahí de Río Gallegos, para luego venir hacia el Calafate. Uno de los compañeros integrantes de la comisión de ahí realizamos todos los años, todos los 8 de diciembre, en los cenotafios de Estancia Anita. Bien, y esta pregunta sirve como disparador. ¿Por qué Estancia Anita? Claro, y por qué esta fecha, ¿no? Como para poner en contexto, más que nada, a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Sí, el 8 de diciembre es la fecha elegida, lamentablemente, en 1921, por el ejército argentino para el fusilamiento masivo de trabajadores en Estancia Anita. Es el lugar de mayor número de fusilamiento de trabajadores en todo el territorio nacional de Santa Cruz, y es una fecha emblemática que la pedía Osvaldo Bayer en su obra, al finalizar su obra, que sea un día de recordación precisamente ese 8 de diciembre. Es la fecha que nosotros asumimos desde el año 2006, en que nos conformamos como comisión y recuperamos el cenotafio que se encontraba en estado de abandono, que se había construido afuera de Estancia Anita, en la calle, y entonces desde aquel momento es que realizamos los homenajes precisamente el 8 de diciembre. Lo hicimos durante varios años con la presencia del querido Baldo, que estaba satisfecho con el trabajo que veníamos desarrollando, pero que siempre alentaba a seguir en esta huella y en esta senda que él nos había trazado. Así que desde el año 2006 estamos presentes permanentemente, y desde el año 2015, si mal no recuerdo, mediante ley provincial, es Día de Recordación de las Víctimas de 1921, también basados siempre en la línea que nos dejara y nos marcara el querido Osvaldo Bayer, en cuanto a pedir ese día como Día de Recordación de las Víctimas. Así que es un deber, y para algunos fue una obligación moral que asumimos, cumplir con lo que había quedado un poco pendiente del trabajo que había realizado Osvaldo Bayer. Luis, el 8 de diciembre de 1921 fue el día de los fusilamientos, fue el día de la rendición de los trabajadores allí en Estancia Anita. El 8 de diciembre, ¿por qué ese día? Sí, en realidad eso fue una discusión que tuvimos en su momento, que lamentablemente derivó en descalificaciones y agravios, cuando el gobierno anterior quiso imponer la fecha del 7 de diciembre como día por los peones asesinados. Yo sostenía, y varios ex compañeros y otros integrantes de esas agrupaciones,
que el 7 de diciembre no se podía recordar, porque el 7 de diciembre es cuando Viñas Ibarra, el capitán Viñas Ibarra, al mando de sus soldados y cumpliendo las órdenes de su jefe inmediato, el teniente coronel Varela, llega a la Calafate, al lago argentino, y el 7 de diciembre establece su campamento frente a Estancia Anita, y luego de haber recibido a los delegados que los trabajadores habían enviado para dialogar y parlamentar, los fusila ahí mismo en ese puesto y le intima 2 horas de plazo para rendirse y entregarse incondicionalmente al ejército, cosa que finalmente van a hacer los trabajadores. Entonces el argumento que yo sostuve y sigo sosteniendo es que el 7 de diciembre es una fecha lamentable porque es la fecha de la rendición de los trabajadores. Claro. Y por eso que nosotros, esta comisión y la de Río Gallegos, asumimos el 8 de diciembre como día de recordación, que es el pedido que había hecho al finalizar su obra Osvaldo Valle. Así que consideramos que respetamos la memoria no solamente de los trabajadores fusilados, sino también la de quien durante tantos años trabajó, investigó y dio a luz estos acontecimientos acá en Santa Cruz, ¿no? El gran movimiento de trabajadores, el haber creado la conciencia de ellos y luego haber sido lamentablemente masacrados por como decías Valle, también lo mismo, reitero siempre sus palabras, por pedir tan poco. Claro. Es cierto. El que no aceptó la propuesta y porque se imaginaba lo que venía, que después de la rendición se venía el fusilamiento, fue el gallego Soto, ¿no es cierto? Y un grupo de otros peones, creo que 10, 11 en total, que se fueron a Chile. Claro, precisamente al tranco a caballo de ahí de Estancia Anita, o sea, los límites es cerquita, así que claro. Llegado hasta los límites y con un par de horas de ventaja ya estaban a salvo. Y bueno, y eso fue una evolución que yo también tuve a lo largo de los años, en los primeros años en que me dedicaba a investigar y leer un poco de todo esto. Yo consideraba que la posición del gallego Soto había sido de traicionar a sus compañeros al haberlos dejado, pero luego leyendo documentos, viendo el terreno y estudiándolo bien, los testimonios, la verdad es que la huelga finalmente fue derrotada, aplastada y no había nada que hacer. Y el gallego Soto estaba al frente y él siempre firmaba y se ponía al frente del reclamo, o sea que en ningún momento se ocultaba. Y cuando van a tener el encuentro y la entrevista un par de días antes, acá cerquita, en el cruce del paso Charlesfour, entre el ejército y los trabajadores, el gallego Soto le dice que no hay que entregarse al ejército y que él desde la margen norte del río Santa Cruz se va a dirigir directamente hacia Punta Bandera y Estancia Anita, donde lo van a esperar al ejército. Pero en ningún momento él se escondió. Entonces luego yo fui comprendiendo mejor y entendiendo la postura del gallego Soto, que lamentablemente fue derrotada su postura y precisamente no se entregaron ellos, y con un grupo más de gallegos y vascos deciden huir hacia Chile porque sabían que lo que el ejército venía. Así que mira, en su momento no coincidías, mira vos, cuestionaste a él porque cuando el ejército ingresa a Estancia Anita, el capitán Viñas Ibarra, o sea, él había ordenado que los huelguistas lo esperaran todos en fila, parados frente a los galpones de Estancia Anita. Esa misma tarde del 7 de diciembre, él se pasea frente a los trabajadores y a los gritos les pregunta dónde está Antonio Soto, y los trabajadores, en un ejemplo de solidaridad, de respeto, ninguno, todos hicieron silencio. Y bueno, esas conductas de los trabajadores que lamentablemente también a lo largo de los años se han perdido, ¿no? Entonces hay que hacer una lectura más profunda, más críticas, porque todas esas cuestiones se han perdido en las luchas
por los derechos, reclamos salariales y solidaridad de los trabajadores, ¿no? Lamentablemente. Qué dignidad, ¿no? Qué muestra de dignidad esto que nos estás contando, qué convicción en ese momento, ¿no? Para, bueno, hacer silencio en esa situación tan difícil, tan extrema. Además venían de una discrepancia con el mismo Gallego Soto, porque Gallego Soto dijo, vámonos. Y los demás trabajadores dijeron, no, vamos a quedarnos, o sea... Una muestra de absoluta dignidad, ¿no? Igualmente se formó una comisión de integrantes del ejército y salieron atrás del Gallego Soto. Claro, que con un par de horas de diferencia pudo cruzar a Chile. ¿Está establecido, conocés la zona, Luis, del paso por donde cruzó a Chile? Porque cruzó la cordillera de los Andes, ¿no? Sí, hay 3 pasos específicos acá donde se puede pasar fácilmente, y el que yo no la conozco personalmente, pero los que conocen el lugar sí me dicen que es un paso que se le dice de las Chinas, que hay algunas barrancas y que se puede pasar tranquilamente por ahí. Luego hay otros pasos, e incluso en la investigación de Bayer en eso discrepábamos, porque él daba otros lugares, pero yo le decía que no, que es imposible en esos lugares, pero bueno, claro, yo se lo discutía acá cuando ya estaba en el terreno, ¿no? Y él, toda esa investigación, gran investigación, no se podía detener en algunos detalles ni recordarlos, y claro, yo le decía que no era como él lo había sostenido. Pero sí hay un paso ahí cerquita, detrás de Estancia Anita y Estancia Chorrillo Malo, que está cerquita y ya se está del otro lado, en los límites, ¿no? Y ya a salvo. Es como quien dice, cruzás el alambre ahí, ¿no? Del ejército. Sí, yo creo que no habría alambre en claro, ni siquiera eso. Estamos en la cordillera, claro. Se cruzaba libremente, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Luis, bueno, y va a estar compartiendo esta ceremonia Isabel Soto, que es la hija del Gallego Soto, sé que vive en Punta Arenas, ¿no? Claro, ella vive en Punta Arenas, así que tenemos alguna amistad de no muchos años, pero sí de hace varios años, y compartimos, o sea, ella comparte el pensamiento mío en cuanto a la forma de realizar los actos, de no ceder a algunas exigencias del gobierno anterior en cuanto a una bajada de línea política sobre lo que él debe ser la memoria. Nosotros lo que debemos hacer lo discutíamos entre los compañeros que éramos y los que quedamos, que qué es lo que debemos hacer. Entonces se decide respetando también, honrando la memoria de los trabajadores de 1921, que todos lo decían. Tenemos algún estaban obras. Ahí tenemos un pequeño corte que por ahí interfiere en tu relato, Luis. Pero bueno, es el corte de la señal del celular, ¿no? Evidentemente. ¿No? Claro, sí, está seguro. Bien, Luis, entonces, este domingo a las 4 de la tarde, frente allí al acceso de Estancia Anita, ahí en la ruta provincial número 15, ¿no es cierto? Es un paraíso, además, es un lugar muy, muy, muy lindo en la zona precordillerana. Así que ahí nos estaremos encontrando, Luis, y despertaste en nosotros la decisión, digamos, de ir. Vamos a ir a compartir esta ceremonia y vamos a tratar de hacer una cobertura para el diario, para esta radio, para este programa. Así que el domingo vamos a estar compartiendo este momento allá con ustedes, y vamos a ver si podemos traer una nota con Isabel Soto, ¿no? A quien no conozco personalmente, y coincidimos con Karim en poder traer algún testimonio de ella, ¿no? Así que bueno, nos estaremos encontrando el domingo entonces a las 4 de la tarde ahí, ¿sí? Capaz que nos vemos antes acá en Gallegos, Claro. Sí, por supuesto, voy a estar el viernes recibiendo a Isabel allá y haciendo pequeño producción con Isabel el mismo sábado, y el mismo sábado partimos para acá, para el lago,
Así que sí será un gusto, como siempre, recibir a los compañeros y amigos ahí en Estancia Anita a las 4 de la tarde. Nosotros corrimos nuestros actos siempre un par de horas hace unos años cuando el gobierno decide hacer sus actos para evitar conflictos y agresiones. Entonces, para honrar la memoria de los trabajadores, que a lo que vamos, decidimos realizar los actos de hace unos años a partir de las 16 horas, y no al mediodía como lo hacíamos antes. Así que a las 16 horas, ahí en los cenotafios de Estancia Anita, estaremos compartiendo con todos los amigos y compañeros que se arrimen para pasar un momento emotivo, ¿no? De recordación. También habrá un izamiento de una bandera llegada de Galicia y colocación de placa traída de Chiloé. Sí, la colocación de la placa es un amigo, un compañero de Chiloé que vino específicamente a traerla para colocarla en algún sitio de Estancia Anita, así que estaba un poco demorada y la haremos. Y lo de la bandera de Galicia fue un contingente de gallegos que anduvo hace poco y quería investigar y saber sobre la presencia de los gallegos en Santa Cruz, y específicamente más allá de la figura del gallego Soto, ellos querían saber sobre quién era Pantín, al que se tiene como fundador emblemático del Calafate, pero específicamente conocer algunos detalles sobre Ramón Pantín, que Ramón Pantín es un pionero del Calafate del lado argentino, que está bastante invisibilizado y silenciado en la historia oficial del Calafate, que fue fusilado en Estancia Anita y a quien muy pocos lo recordamos. Hace unos años presenté el proyecto para que el puente de ingreso al pueblo lleve el nombre de él, y ya pasaron varios años y sigo reclamando que, si bien la ordenanza se aprobó, lo que finalmente no se concretó, e insisto en eso, es en el pedido de la cartelería de colocar puente Ramón Pantín a ese puente de ingreso, como asimismo la cartelería histórica señalando los diferentes lugares históricos que tenemos dentro del pueblo y en los alrededores, que estaría pendiente, o sea, no estaría pendiente, sino que es una deuda pendiente del Estado municipal y provincial en ese sentido. Lamentablemente sabemos que se mezcla la política. Si lo hubiese presentado algún concejal referente del intendente, ya lo hubiesen puesto, pero como lo presentó Luis, viste cómo es esto. Tenemos algunos mensajes como para ir cerrando la nota, Cari. Nos dice el doctor César Darío Andrade, muchísimas gracias. Enganchó un poquito más tarde y ahí se encontró con tu grata presencia. Dice un saludo y un abrazo grande para el compañero Luis y su gran trabajo desde hace años. Tengo la suerte de haber acompañado sus actividades en muchas oportunidades, nos dice el doctor Andrade, así que muchísimas gracias. Y también a María Luz, que dice que es muy placentero escucharte, Luis, también. Coincidimos absolutamente con este último mensaje, y agradecemos mucho, Luis, por esta entrevista, por tus aportes constantes. Exactamente. Y porque también tus posteos siempre son enriquecedores y además es un aprendizaje constante. Así que muchísimas gracias. Y por tu lucha por la dignidad, por la memoria, ¿no? Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, agradecido a los amigos que han saludado y gracias a la radio y bueno, hace unos años que también pasa lo mismo, ¿no? Las únicas radios y medios que me llaman no son las de mi pueblo, sino que son las de Río Gallegos o de otras localidades, así que siempre agradecido por eso. Gracias, Luis, un gran abrazo, hasta dentro de 2 o 3 días, Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego, un abrazo grande. Bien, pasó por la otra gestión Luis Ibarra Filemón, un hombre comprometido con la historia de la provincia de Santa Cruz y también con el presente, con la reivindicación de la memoria y de esos trabajadores fusilados. 1.500 en toda la provincia. Exactamente, por reclamar por condiciones básicas de trabajo. Mantiene viva él la memoria referente a través de esta
digamos, comisión no oficial, siempre presente, mantiene viva la memoria de lo que ocurrió ahí en Estancia Anita, con los trabajadores que reclamaban básicamente dignidad, y que tenían como referente al gallego Antonio Soto. Pero bueno, también hay otros referentes a quien tuve la posibilidad de conocer, por ejemplo en la zona de Gregores, que ahí hubo otra rebelión de trabajadores. El eslogan "a los caídos por la libertad" identifica por la libertad con B corta y sin D, a los caídos por la libertad, porque quedó plasmado, quedó escrito en ese momento, no recuerdo bien dónde, pero entonces hoy quedó como un eslogan. Ahí en la zona de Gregores, ese grupo, digamos, de trabajadores rurales que reclamaban sus derechos eran encabezados por Facón Grande, que terminó su derrotero allá en la zona de Jaramillo. Así que Luis es referente de esta zona de Estancia Anita, pero hay otros referentes de la provincia que también mantienen viva la memoria. Gregores, Jaramillo, San Julián también, la historia que tiene San Julián, ¿no? También. Así que bueno, seguramente en estos días vamos a traer algún otro acontecimiento, ¿no?, que nos marca a los santacruceños aquí a este programa, si te parece, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, vamos a cambiar de tema casi a las 9 de la mañana, porque en minutos ya nos vamos a poner en contacto con la doctora Analía Constantini. Vamos a dar vuelta totalmente la página y vamos a hablar de actualidad, de salud, desde la óptica de ese ministerio, y distintas cuestiones para poder charlar con la ministra, con la titular de ese área. Mientras tanto, hay muchas otras cosas para compartir con ustedes, como por ejemplo, algo que nos enterábamos anoche, al menos ese fue mi caso, muy tarde. Allanamiento en Coluel Caique. Investigan abuso de autoridad y fraude en la administración pública. Hubo un procedimiento que fue ordenado por la justicia de Pico Truncado y que involucraría al actual comisionado de fomento de ese lugar, de esa ciudad, digamos, Tomás Cabral. Reelecto comisionado de fomento, él ya por la segunda gestión. Exactamente. Estuvo en la misma sintonía, viene del Frente para la Victoria, estuvo con el gobierno de Alicia Kirchner, y recordamos que hace algunos días también se hizo público su pase, podríamos decir, o su identificación hoy con el sector del gobernador Claudio Vidal. Bueno, ahora lo ha buscado la justicia, lo han puesto en autos, fijó domicilio, y después vamos a estar... ¿Se conoce la causa, el motivo? Bueno, digo, se está ya investigando, lo dijiste, fraude en la administración pública, ¿no? Y abuso de autoridad. Habría una denuncia en este sentido que involucra o involucraría, decimos, a el comisionado de fomento de Coluel Caique, pero damos algunos detalles en unos minutos, porque ya nos está escuchando la doctora Analía Constantini, la ministra de Salud de la provincia de Santa Cruz. La vamos a saludar. Analía, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos con Claudio desde aquí, desde la radio. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Saludos. Gracias, a nosotros nos va muy bien, te saludamos a vos y a todos los médicos que, bueno, ya ha pasado, pero no lo hemos realizado, así que felicidades en vuestro día. Bueno, muchas gracias, lo hago extensivo a todos mis colegas. Bien, toda la provincia. Bien, Analía, gracias por atendernos, y vamos a ir rapidito, si no nos hacemos perder mucho tiempo. A la ministra de Salud. Total. Bien, Analía, nos convoca básicamente esto que nos enteramos ayer, que el gobierno de la provincia de Santa Cruz está cobrando arancelamiento por ofrecer salud pública a extranjeros no residentes en la provincia, ¿no es cierto? O en el país, ¿no? Sí. Nosotros, desde el 12 de abril del 2024
en la gestión del doctor Varela, después de la decisión que tomó la provincia de Salta, se comenzó con el cobro de las prestaciones médicas a los extranjeros no residentes que consultan en nuestros hospitales en toda la provincia. Claro. El valor de lo que se cobra, digamos que esa es la duda que todos tienen, es lo que dice nuestro nomenclador provincial y patagónico, porque no tenemos los mismos valores que las provincias que están más cerca de Buenos Aires o más, digamos, en el centro del país. Sí. Entonces se cobra el valor, por ejemplo, de la consulta, hoy son 9.000 pesos, y al extranjero se le agrega un 50% más. Sería 13.500, 14.000 pesos, una cosa así, el precio de la consulta. Y después todo lo que el extranjero se realice en el hospital, en los hospitales, también se cobra estudios complementarios, internación, insumos, descartables, etcétera, etcétera, prestaciones de enfermería, de kinesio si las necesita, de lo que fuere. Todo se cobra. Ustedes saben que, bueno, nosotros al estar tan cerca de Chile, especialmente Punta Arenas y Puerto Natales, acá en el sur, y en la zona norte, todo lo que es Los Antiguos, todo lo que está cerca del Chaltén y demás, ellos tienen mucha consulta extranjera, y ahora en el verano eso se incrementa. Claro. Especialmente en el Chaltén con el turismo europeo. Claro. Así que sí, se cobra, se tiene que cobrar, porque bueno, son insumos, prestaciones, consultas, estudios complementarios que el Estado provincial es el encargado de brindar a la población. Claro. Sí. Planteábamos dos escenarios hoy cuando anticipamos tu presencia y hablar sobre este tema en esta entrevista con vos. En realidad planteamos dos escenarios con Cari. En principio, el turista, ponele, así como vos lo pusiste en ejemplo, el que viene a Chaltén, de Europa al Chaltén y cae en un hospital por X situación. Sí, un imprevisto, ponele, ¿no? Claro. Y después el otro escenario que planteamos era el chileno que viene a ponerle de Punta Arenas a hacer uso de la salud pública por decisión propia, porque acá es gratis, o era gratis, ¿no? Dos escenarios que se daban. Exacto. Son los dos escenarios más frecuentes, digamos. Claro. El chileno que viene a hacerse atender acá gratis, como lo era hasta antes del 12 de abril, lo puede seguir haciendo, pero tiene que pagar. Tiene que pagar un valor mucho menor del que ellos deberían pagar en su sistema sanitario. Claro. Acá se paga en pesos argentinos, y bueno, ahora obviamente que se paga lo que ellos desean hacer. Yo mientras hacía asistencialismo en el hospital regional, uno quedaba asombrado de la cantidad de cosas, de la cantidad de prácticas o de consultas que ellos venían a los hospitales a hacerse sin pagar un peso. Claro. O de última, tenían algún familiar acá que tenía carnet hospitalario y usaban el domicilio del carnet de ese familiar para obtener un carnet hospitalario transitorio. Eso es dinero que hoy no lo tenemos, que el Estado provincial, obviamente tras todo el nuevo panorama nacional a nivel político, ya no lo puede afrontar. Y nosotros mucho menos. Y a partir, perdón, Analía, de esta decisión que se tomó en el mes de abril de la que estás haciendo referencia, ¿hubo una merma en cuanto a la atención de pacientes extranjeros? Mira, hubo una merma, Karina, como decía recién Claudio, en la atención o en usar el sistema sanitario provincial de manera voluntaria. Es decir, claro. Yo necesito hacerme, estoy embarazada, mi hijo va a nacer por cesárea, no tengo seguridad social en mi país, me voy a Río Turbio a que me hagan la cesárea. Sí. Bueno, en esas cosas se ha notado una diferencia.
Mirá vos. O qué sé yo, tengo una colecistitis, tengo una litiasis en la vesícula, acá me sale, no sé, $1.000 la cirugía, me voy a operar el turbio o me vengo a Gallegos y acá me va a salir gratis. Claro. Bueno, eso ahora ha disminuido bastante. Lo que no ha disminuido es la consulta, digamos, por el evento accidental, claro, por la urgencia o por la emergencia. Claro, ahí no queda otra, claro. Claro. No se olviden que nosotros somos, digamos, provincia de tránsito hacia Tierra del Fuego, sí, ya sea la Tierra del Fuego patagónica, argentino-chilena. Exacto. Ustedes nos cansamos de ver motos por la ruta, motorhome, etcétera. Bueno, si a esa gente le pasa algo, se atiende en nuestros hospitales. Acuérdense que solo zona norte y zona sur pueden tener la posibilidad de hacerse atender en la parte privada, pero en el centro y en las localidades lindantes a la cordillera no hay parte privada, es todo solo hospital público. Claro. Pero es más, yo creo que la gran mayoría del turista que viene a conocer Santa Cruz viene con un seguro de salud. Y sí, o sea, porque a él no le sale nada. En una moto que sale $30.000, claro, y bueno, tenés que tener una tarjeta de crédito, obviamente, o un seguro de salud. Tal cual. Pero bueno, está bien, la salud tiene que ser gratuita, como nuestro país se caracteriza, y estoy totalmente de acuerdo, eso es lo que uno aprende y mama en la facultad, y yo llevo esa bandera, pero también tiene que tener límites. Nosotros, si nos enfermamos en Chile, yo me he cansado de ir en la ambulancia a buscar pacientes a Monte Aymon que ellos dejan ahí, porque el paciente argentino no puede pagar. Claro. Entonces, bueno, ahora nosotros los atendemos a todos. Si es una emergencia, si es una urgencia, se atiende igual que cualquier paciente. Claro. Con la diferencia que cuando termina su recuperación tiene que pagar. Claro. Está bien, perfecto. Y bueno, a ver, una ampolla de diclofenac a nosotros nos cuesta el doble o el triple de un hospital de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por ponerte un ejemplo, no sé, un sachet de solución fisiológica, lo mismo, no manejamos los mismos costos a nivel salud. Entonces, no me parece justo que nosotros en el resto del mundo tengamos que pagar, así vos vayas a la consulta por algo mínimo, y claro, nosotros no estamos para tirar manteca al techo. No, y así lo estuviéramos, estamos viviendo en un mundo en donde las reglas cambiaron. Tenemos que ser acorde, porque a ver, yo le doy todo gratis al extranjero, pero eso significa hoy quitarle a un ciudadano de la provincia que no tiene obra social. Claro. Que vive, que reside acá, se entiende perfectamente. Que trabaja, o que trabaja en negro, o que trabaja por monotributo. Claro, que pague impuestos, claro. O ahora el PAMI con el recorte de la medicación de los abuelos, que eso va a recaer en los hospitales. Sí. No va a recaer en la clínica. Claro. Bueno, ya que estamos, entonces, ¿no? El sistema sanitario tiene que tener su sustento también. Claro. No solo es el Estado, en una situación en donde hay limitaciones hoy. Porque todo esto recae en la salud pública. Totalmente. Tal cual. Aumenta la obra social, recae en salud pública. Menos prestaciones de PAMI, cae en la salud pública. O sea, todo va a caer ahí en este sistema. Y sí, es decir, a ver, si PAMI a nivel nacional decide modificar la entrega de los medicamentos de enfermedades crónicas, por ejemplo, y hacer todo un circuito para que el abuelo consiga sus medicamentos a través online, vos explícame cómo hace un paciente de 80 años o de 70 años para manejar una computadora. Es decir, no todos lo saben. No todos lo saben hacer, es una realidad. Mamá que tiene 79 años no lo sabe. Claro. Y es muy difícil para ellos aprender, y no todos tienen la posibilidad de tener a alguien que los ayude.
Analía, Entonces, bueno, sí. este paciente este mes no va a tener la insulina. ¿Y dónde va a caer? Ahí, en el hospital, claro. Claro. Analía, ¿y cómo Entonces, fue bueno, recibido por los extranjeros que, digo, en el momento de tener que pagar, se resisten de alguna manera, alguna polémica Mira, se ha dado? todo. Por ejemplo, en Piedra Buena, hace ya hace como 4 o 5 días, se accidentaron en la ruta un matrimonio que venían en una moto bastante onerosa. Uh-huh. Salió la ambulancia del hospital de Piedra Buena a llevarlos al hospital, y ahí tenés un traslado con chofer, enfermero y médico. Uh-huh. Sí. Los llevan al hospital, les hacen las atenciones, radiografía, laboratorio, tomografía, internación. Toda la internación y la atención de estos pacientes sale 3 millones de pesos. Claro. Y no lo quieren pagar, se niegan a pagarlo. Uh-huh. Obviamente que uno no los va a dejar de FNs en el hospital porque no pagan. Bueno, se verá desde el punto de vista legal y administrativo si se hará cargo el Consulado de Chile, no sé. Uh-huh. Eso lo está viendo la parte de asesoría letrada. Claro. Y después está el turista que cuando se va a atender, por ejemplo, al puesto sanitario del Chaltén, en donde tenés laboratorio, placa, ecografía, atención médica, atención de enfermería, vacunación, etcétera, y no le cobran y miran con cara como diciendo, ¿y cuánto tengo que decir? ¿No me vas a cobrar? Claro, claro. Tenés las dos. Las dos, claro. Claro, las dos situaciones. Sí. Las dos situaciones. Claro. El extranjero europeo o americano, por ejemplo, uh-huh, sabe que tiene que pagar porque culturalmente ellos lo hacen. Claro. Claro. El turista latinoamericano es un poco más reacio porque, bueno, están acostumbrados a venir acá, no solo chilenos, obvio, todos los países limítrofes. Bueno, reacios a pagar acá, porque en sus lugares sí lo pagan. Acá, claro, claro, sí, no, tal cual. No, tan mal, como dice, como puede decir mi mamá, están mal acostumbrados. Están mal acostumbrados. Aclaremos que esto los hemos mal acostumbrados. Sí, tal cual. Aclaremos que para el residente, para el extranjero con residencia legal en la Argentina no rige esto. No rige en absoluto. No. Para el extranjero con residencia legal y que no tiene seguridad, no tiene un seguro social, no tiene obra social o no tiene una prepaga, a los 6 meses de su residencia acá, uh-huh, tiene la posibilidad de tramitar su carnet hospitalario. Exacto. Que es verdad, vamos a aumentar los valores del carnet porque se pagaba un valor irrisorio. Y bueno, pero el hospital tiene liberada la farmacia, es decir, no hay restricciones en cuanto a eso. Sí. Pero bueno, las reglas de juego a nivel mundial cambiaron. Claro. Así que hay que adaptarse a eso, si no, no tenemos sustento, no tenemos financiamiento. Claro, se entiende. Analía, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguiríamos la charla, ¿no? Porque a ver, te convocamos en hablar realidad también porque, de un montón de otras cosas, pero bueno, esto es muy interesante, se llevó también gran parte de nuestra atención y como nos escribía Juan nos decía, Juan Carlos nos decía, muy buena de la nota, ¿no? Le pareció muy interesante, igual que nosotros nos enganchamos con ese tema. Capaz que escuchás otra campana, otra vereda y te dicen, viste, no, que otra cuestión es que mezclan la política y demás, por ejemplo, esto... A ver, y esto lo trajimos acá porque hay una decisión del gobierno nacional de empezar a cobrar este arancelamiento. Uh-huh. Y se presenta Santa Cruz como un modelo del que ya se está cobrando desde hace tiempo. Que ya se está cobrando como en otros estados provinciales. Claro, lo hizo Salta, ¿te acordás vos cuando lo anunció Salta? Sí. Y al poquito tiempo el doctor Varela, que es el que estaba en la gestión, esto es gestión de él, pura gestión de él, lo cual a nosotros nos pareció perfecto, porque que compartís lo vemos en el hospital todos los días. A ver, yo les voy a contar una historia que pasó por lo menos hace 10 años atrás. De Puerto Natales
va una embarazada a Río Turbio, como te decía recién, a que le hagan su cesárea programada. Sí. Listo, el bebé nace con una cardiopatía congénita grave, se lo deriva a Gallegos, lo atendemos acá, estuvo internado en la terapia, estuvo en la NEO, internado en la terapia neonatal del hospital de la ciudad, y de acá se lo derivó en vuelo sanitario al Garrahan, donde lo operaron del corazón, es decir, tuvo una cirugía súper compleja, y volvió a Natales, y nosotros nunca en todo el trayecto de su atención esa familia pagó un peso. Es decir, nació en Turbio, sin DNI, se atendió acá sin DNI, se lo derivó con un provisorio a través del consulado al Garrahan, tuvo una cirugía cardiovascular a corazón abierto en el Garrahan, súper compleja, con recuperación cardiovascular, y volvió y nunca más lo vimos. Entonces, a ver, está todo bien, es decir, nosotros no tenemos problema en hacerlo y lo vamos a seguir haciendo. Pero si eso sucede en cualquiera de los países limítrofes, no, marche a su país y que su país se lo resuelva. O te morís en la guardia del hospital. Lamentablemente hay casos de esos que no es a lo que se tiene que llegar, claramente, sino que lo estamos reseñando como un ejemplo de cosas que suceden, lamentablemente. Que sucedieron. Es decir, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez se caracteriza por atender pacientes en oncología pediátrica de países limítrofes gratis, con todo lo que eso implica. Y si ellos piden a los consulados, a las cancillerías de los países, nadie se hace cargo. Pero ese paciente consulta en Formosa, o consulta en el Chaco, o consulta en Corrientes, y eso se deriva para Buenos Aires. Bien. Y si en el medio hay un argentino que no puede ocupar el sistema de salud porque lo ocupó este paciente. Sí, toda una dicotomía. Analía, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu predisposición, y seguramente, abusando de esto, te vamos a volver a convocar para hablar de todos los otros temas que nos quedaron pendientes. Muchísimas gracias. Quieran. Gracias, Doc. Chau, chau, saludos. Gracias. Bien, la doctora Analía Constantini, hablando de esta situación, este cobro de arancelamiento, con mucha claridad, ¿no? Totalmente. Y sin dramatizarlo. Y sí, una cuestión de sentido común, creo, escuchando este relato. Claro, y además ilustrándolo con ejemplos, cuestiones cotidianas, ¿no? Que ella también, como profesional del Hospital Regional de Río Gallegos, ha vivido durante muchísimos años. Una resolución ministerial que puso en vigencia la gestión anterior en ese ministerio a cargo del doctor Ariel Varela, que hoy es colaborador, secretario de Estado, que trabaja junto a la doctora Analía Constantini, y que ella comparte por estos argumentos sobrados que nos dio a lo largo de toda esta nota. No es nuevo esto, hace tiempo que se está implementando este cobro en la provincia de Santa Cruz. Pero bueno, ahora lo trajimos aquí a la mesa, y a esta nota la convocamos a Analía por esta decisión del gobierno nacional, y bueno, y esta situación en Santa Cruz sirve como experiencia. Claro, y nobleza obliga. Ayer se los decía también, en su momento el doctor Varela lo dijo, y en mi caso, y hago una mea culpa de ello, entendí que era un anuncio, pero no sabía que se había puesto en marcha, y que desde hace varios meses se cobraba este arancelamiento. Así que, bueno, ahora lo clarificó absolutamente la actual ministra de Salud.
Desde Calafate nos acompaña todas las mañanas Cabañas del Titán. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero. Le decimos a los chicos de Cabañas del Titán que nos vayan reservando una para este sábado. Sí, exactamente. Allá vamos, Cabañas del Titán. Tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar llama al 2966-530706. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, que juega esta noche el Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Mes de fiestas con los juegos de Lotería de Santa Cruz. Jugá al Mini Bingo todos los jueves. Ahora sumamos 10 millones de pesos extras con una bolilla progresiva hasta que salga el premio. Y un pozo acumulado de más de 5 millones de pesos. Y no te pierdas el Rebingo. Todos los lunes tenés la posibilidad de quedarte con el super pozo acumulado de más de 19 millones de pesos. Y ahora con una bolilla progresiva hasta que salga el pozo. Y por último, el Telebingo Especial Fiestas con 2 autos 0 kilómetro, un Fiat Cronos Drive y un Peugeot 208. Sale o sale, con un total de más de 80 millones de pesos en premios. Juega el lunes 30 de diciembre. Valor del cartón, 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Increíble el mes que se viene en loterías, ¿no? En los productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo, en estos bingos clásicos típicos de loterías, ¿no? Esta noche sortea el Mini Bingo. Hay un pozo acumulado de más de 5 millones de pesos, el tradicional pozo acumulado, pero también hay un pozo extra que va aumentando progresivamente de a una bolilla. Si no sale, en el sorteo va aumentando de a una, y son 10 millones de pesos extras en juego. Impresionante. Esta noche sortea el Mini Bingo. Este es el que juega Nica, ¿no? Y vale 2.000 pesos el cartón. No se lo pierdan. Gracias a nuestros auspiciantes por acompañarnos. Ya no nos queda nada de tiempo y nos quedó mucha información. Y le damos los buenos días a nuestros compañeros que ya están en sus butacas, ya están ubicados. Rodrigo, Héctor, Nica, Mancilla. ¿Cómo les va? Buen día. Bien, buen día, Cari, buen día, Claudio. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Rodrigo, Nica. Buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Sí. ¿Viniste en bicicleta, Rodrigo, hoy, a pesar de la humedad, la lluviecita? Está lindo, sí, al principio cuesta un poco, pero después está frío, se pone lindo. ¿Vos venís en la pata, sí, caminando también? Sí, me agarró toda la lluvia. ¿Está lloviendo? Sí, ahora no sé si habrá dejado de llover, pero es llovizna finita, ¿viste? Sí, la garúa. Sí. O sea, que te moje, que se te mete por todos lados. Bien porteña, ¿no? Sí, típica. Sí. Así como que te humedece, pero no te moja del todo. Una cosa rara. Sí, tal cual. Así que me va a tocar. Yo cuando vine caminando hoy a la mañana estaba lindo, no llovía al menos. Pero está fresco, ¿viste? Sí, está fresquito, pero bueno, una campera. Me va a tocar ahora la lluviecita cuando vuelva para el... Un pullover, un buzo y un cortadiente. Dije, está lindo. Y después saliste y te dio frío. Llegué a la esquina, se largó. Claro, una gorra tenés que usar para... Sí, me olvidé. Sí, me olvidé. Claro, para proteger. Claro. Para preservarse un poco. Que no se vayan las ideas. Sí, tal cual. Chicos, quería mencionar, porque lo habíamos adelantado recién un título antes de Analía Constantini, que seguramente ustedes lo van a ampliar, pero para dejar planteado el tema, este allanamiento que hubo en Coloel Caique, a raíz de una denuncia por un fraude y abuso de autoridad, un fraude a la administración pública y abuso de autoridad que involucra
a el comisionado de fomento de ese lugar, a Tomás Cabral. Esta medida la ordenó la justicia de Pico Truncado, puntualmente el juzgado de instrucción número 1, que subroga el juez Marcelo Nieva. Durante el operativo que se llevó adelante, esto fue ayer miércoles al mediodía, se secuestró documentación relevante para la causa. Esto es lo que dice la información que también publica el diario Nuevo Día, que va a ser analizada en este proceso judicial que se abre. El presidente de la Comisión de Fomento de Colbel Caique, Tomás Cabral, fue notificado formalmente y estableció domicilio y quedó a disposición de la justicia. Se investiga un supuesto abuso de autoridad y un fraude a la administración pública en esa comisión de fomento. Hay información de ahora, ¿no? Porque habló con el diario Nuevo Día, habló el comisionado de fomento allanado e investigado, y es uno de los temas que destaca el diario nuevodía.com.ar. ¿Qué dijo? Y la causa en su contra, que surge por un supuesto entredicho con la jueza de paz. Tomás Cabral indicó a Nuevo Día que luego de mantener un entredicho con la jueza de paz de Pico Truncado, la doctora Claudia Silvina Mancilla, se realizó la denuncia por presunto abuso de autoridad y fraude. O sea, a eso adjudica esta denuncia, por un entredicho con la jueza de paz de Pico Truncado. Está la nota en el diario Nuevo Día y seguramente va a ser un tema destacado en el inicio del programa que sigue en Radio Nuevo Día, Arriba al Día. Exactamente, sí, exactamente. Así que los chicos seguramente lo van a estar tratando. Che, qué entredicho que hubo entre la ex presidenta y ex vicepresidenta con la actual vicepresidenta de la Nación. No sé si lo vieron a través de redes, se estuvieron atendiendo como quien no quiere la cosa. Esto vino a raíz de la detención de este legislador que lo encontraron cuando trataba de cruzar al Paraguay con $200.000 en efectivo, que lo llevaba en la mochila. Más guaraníes, iba con la secretaria, la camioneta, una Chevrolet Trailblazer, no paga patente de hace 3 años, debe infracciones y declaró como patrimonio representante del pueblo, entrerriano, una propiedad con un valor, una casa frente a la Costanera de Concordia, con un valor de $1,5 millones de pesos. Declaró hace 5 años. Bueno, ahorró, le fue bien, habrá invertido en, no sé. Ahora es sinvergüenza. Sí, olvidate. Es el senador Edgardo Cuéllar, de él estamos hablando. Fue por Unión por la Patria. Claro, ahí empezó, ahí se metió en la política. Sí, pegó el salto. Así entró en la política a través del kirchnerismo, digamos. Después se peleó con el kirchnerismo y ahora tenía fuertes vínculos con el... con el actual gobierno. De hecho, creo que le dio su votito en un par de votaciones decisivas en lo que Peralta define como una transfugiada. Ayer lo dijo así. Es que ese es el verdadero término, un tránfuga. Un tipo que se va de un espacio a otro. Suena fuerte, pero el que se va de un espacio a otro es un tránfuga. Se transfuga en realidad, y es un tránfuga. Es así, saltó. Claro, es así, tal cual. Pero bueno, es un hecho grave, en principio, que no pueda justificar esos $200.000 que llevaba. Es grave que los haya querido sacar del país sin declararlos. Pero creo que es muy grave también. ¿Qué intención? ¿Qué iba a hacer con $200.000 al Paraguay? ¿Qué planes tenía? Y era la primera vez que hacía ese viajecito con esa cantidad de dinero. Ahí está aquí la cuestión. Dicen que no era la primera vez que este hombre pasaba. Dice que hay 6 viajes anteriores. $200.000. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer con $200.000 al Paraguay? A invertir.
a invertir. Lo que él le dijo a la justicia paraguaya fue que esa plata no era de él, sino que era de su secretaria, y que la secretaria tenía una sociedad anónima en Paraguay, que no era la primera vez que iba, y que esa plata se la habían dado desde la sociedad anónima para que fuera a hacer unas compras. Esa fue y él que funcionaría de cadete de su secretaria. Él es secretario de su secretaria. Más allá de que sea así, ponele que sea así, no somos boludos obviamente y no nos creemos. 35 años tiene secretaria, tiene esa plata. Pero ponele que sea así, igual tenés que claro. No puedes salir con $200.000 del país. No, claramente señor senador. Claro. Pero yo digo que nada, porque digo, ¿qué fue a hacer con $200.000 al Paraguay? ¿En qué negocio oscuro y raro andaría? ¿En la compra y venta de qué? Porque no es que lo iba a depositar en el Paraguay porque es un paraíso fiscal que no te piden declaraciones juradas. No, Paraguay de hecho no es paraíso fiscal, eso no tiene digo. las mismas condiciones que Uruguay. Uruguay lo único que está quedando. Claro, entonces no es que ibas a depositarlo en un banco. Claro, no. Y quizás detrás de este buen hombre, el sinvergüenza hay otros sinvergüenzas. Que era un simple valijero o prestanombre, ¿no? Claro, sí, pero es un senador de la nación. Sí, además con todo lo que ello implica, porque a diferencia de diputados, los senadores en líneas generales son representantes de una no quiero decir aristocracia, pero sí de una élite provincial. Si uno toma los nombres de cada senador, pertenece a la élite local de esa provincia. Y más allá de la pregunta a dónde irían destinados esos fondos, porque en definitiva ya no irán, es también de dónde provienen. Claro. Porque si esta transfugiada de la que están hablando tiene que ver con cuestiones económicas y no con cuestiones ideológicas, ahí ya la cuestión cambia mucho más. La situación que hay que prestar atención es que la Comisión de Asuntos Constitucionales creo que debería juzgar a este senador. ¿Saben quién es el presidente de esa comisión? El propio Cuellar. El mismo. Claro. Claro. En acuerdo con Villarroel. Bueno, la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández hizo un posteo en referencia a toda esta situación y le puso un título, democracia tarifada, le puso ella, ¿no? Bueno, y habla de esto, de que lo encontraron al senador con este dinero, que no pudo justificar de dónde venía y demás, y el posteo termina diciendo, así se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes mayorías y a los intereses de la nación, diciendo como que esa plata se la dieron a raíz de... Banelco, claro, exactamente. Estaban de liquidación los casi en Paraguay, dice. Dijo, así se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes mayorías y a los intereses de la nación, o a las ausencias que impiden derogar los decretos de necesidad y urgencia que condenan a millones de argentinos a la pobreza o le permiten al Ministerio de Economía volver a endeudar al país. Que nadie se haga el distraído, puntos suspensivos, ni la distraída, en una clara alusión a Victoria Villarroel, quien recogió el guante ¿Y qué dijo? rapidito y también le salió a contestar. ¿Qué dijo? Y le dijo... hay algo que no entiendo, me parece que está medio vueltera Victoria Villarroel. Dijo, señora jefa de la banda. Así nomás. ¿Es de Santiago del Estero? Cortala con las indirectas. Señora jefa de la banda, le dijo, para intentar ensuciar hay que estar mínimamente limpia y usted está más sucia que una cloaca. El senador Cuellar entró en su boleta con su cara al lado y sigue siendo un afiliado del partido que usted preside. Además, aseguró que desde el Senado se tomarán las medidas necesarias. Y ella dijo, le aseguro que tomaremos todas las medidas que tengamos que tomar para que se paguen los actos delictivos que se hayan cometido. Su tiempo pasó. Deje de hacerle daño a la Argentina con su banda y tenga la mínima dignidad de dejar de atormentar a nuestro pueblo, sentenció en un tuit Victoria Villarroel. Cristina no es la más indicada para realizar este tipo de denuncias, ¿no? De hecho, está libre porque la protegieron los fueros en su momento, si no... pero dos veces condenada. Pero así todo coincido, porque es una de las
de las cuestiones que pudo haber pasado, ¿no? Que haya recibido una coima, ¿no? Por haber levantado la mano en el Senado. Sí, claro, pero perdón, para mí, en eso lo concuerdo porque primero no está comprobado, primero y principal. Entonces, a mí lo que me parece que es como la misma estrategia de Milei de decir algo y después si es verdad o mentira no importa. Ya la gente después va a dar por hecho que eso es plata de una coima. Por ahí puede venir de otro lado. Pero es una de las sospechas, es una de las sospechas que bueno. Sí. ¿Sabes cómo se dice en mi barrio esto de Cristina y Villarroel? Sí. Ay, el muerto se asusta del degollado. Sí, seguro. Bueno, y además Cristina tiene que declarar porque ella lo asegura, ¿eh? ¿Cómo? Que Cristina lo asegura en ese posteo. Sí, ella da como por entendido que ese dinero viene como una forma de retribución por haber votado en sintonía con lo que deseaba el partido del presidente de la nación. No lo pone ni en potencial, ella asegura que es plata de la coima por haber votado. Así se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes mayorías. A mí me da la impresión de que la necesidad es la de instalar una idea. O sea, esa es la impresión que tengo yo, como que esta plata vino de ese lado, la instaló y después no importa si es mentira, lo que resuelve la justicia de acá a 4 años. Me parece que más que nada es el dominio del debate, del discurso, lo que se busca. Exactamente. Yo no desacreditaría los dichos de alguien que conoce esos pasillos muy bien y hace muchos años. O sea, Cristina Fernández de Kirchner ahora dice, che, a este lo están... Y claramente en el caso de que sea comprobable o que sea comprobado lo que dice ella, habría que indagar sobre todo el cuerpo legislativo en diputados y en senadores, porque hay un montón de senadores que hicieron la tortilla. Pero Cristina Fernández no desconoce las modalidades del Senado y no siempre es dinero en efectivo arriba de la mesa con un sobre a nombre de Rodrigo Arredondo. En muchos casos son obras, las tensiones y los tires y aflojes vienen por todos lados, pero ella lo conoce bien. Es decir, que si lo afirma, hay que indagar sobre esa pista también, porque venimos de debates muy álgidos de leyes que tuvieron a gente que decía una cosa y o se ausentó, de repente se fue a fumar a un pucho, a una escalera, o no estaba, o cambió de idea en un rato. Entonces, es pasible de ser indagado, de ser investigado, y sobre todo por la modalidad con la que se lo descubrió a este hombre. Sí, pero el término Anelco remite al 2000, cuando hubo coimas en el Senado, en la época de la Rúa, y no es azaroso, digamos. Para mí es una lección, es querer instalar, desde mi punto de vista, ¿no? Querer instalar una verdad, y además no hay ninguna digamos que pista... con la Banelco no pasó nada. Y no pasó nada después, pero eso son suposiciones, igual nadie puede decir que es cierto que no, porque da la impresión de que... Para los senadores tengo el Banelco, dijo... Moyano fue, ¿no? Moyano dijo, creo que sí. Bueno, lo cierto es que ahora esos $200.000 va a tener que dar argumentos sólidos para decir de qué hacían en su poder, ¿no? Tendrá que justificarlo con pruebas fehacientes, ¿no? Y no adjudicándoselos a su secretaria. Que bueno, se inicia un proceso interesante y esperemos que la justicia pueda en su momento dilucidar, a ver, ¿de dónde provenían esos $200.000? ¿Por qué estaban en poder del senador nacional por la provincia de Entre Ríos y por qué los quería pasar a Paraguay? Totalmente. Bueno, que esto siga, que se investigue, y es fundamental esto que marcaban ustedes aquí en la mesa, ¿no? Que se sepa no solamente qué destino iba a tener ese dinero, sino fundamentalmente por dónde viene, de dónde viene, ¿eh? Y bueno, esto también me hace pensar en ficha limpia. Y quien tiene que ir preso, como siempre, es que vaya preso en este país. Claro. Chicos, nos vamos nosotros. Sí, está linda la charla, chicos, pero bueno, nos tenemos que ir. Marcelo va a estar mañana desde Josefina, nos mandó un mensajito nuestro estimado Marcelo Zepernik, así abrazo. Que no se lo pierdan. Buen día, mañana será desde Josefina, dice, de allá va a estar saliendo al aire. Tema, te lo dejo, los tirapiedras. Atención la cuenca. Que no se meta con los de 28, a ver si viene por ese lado. Le mandamos un beso. Va de onda. Así que bueno, no sé si hará referencia puede hacer referencia
28 de noviembre o a la localidad o ciudad chilena de Puerto Natales. ¿También? También le dicen También. Tirapiedra. Es De hecho, cierto, hay un libro histórico también de una huelga en un frigorífico, se llama La rebelión de los tirapiedras. Sí, tenés razón. Así que vamos a ver con qué nos... vamos a ver con qué sale mañana. Sale don Marcelo. Bueno, y que nos espere, porque por ahí nos hacemos una escala. Que nos espere con algo al horno. ¿Vas a pasar a estudiar? A vos con verduras al horno. Por ahí hacemos la excepción. Coliflor, claro, yo me llevo la sal baja en sodio y listo. Gracias, comandante. Gracias por ponernos. Gracias por poner al aire todos los días. Sigan con Arriba al Día. Conduce Rodrigo, Nica y Juri. Cari, te sigo en el Face del diario Nuevo Día. Gracias, nos vamos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo para todos. Mañana viernes a las 8 de la mañana aquí estaremos firme, como siempre, con la otra gestión. Fuerte abrazo. Chau, chau.